Bienvenidos a Let It Happen, la conversación de liderazgo, donde el liderazgo se examina, no se explica. Este es un espacio para líderes que entienden que el cambio no fracasa por falta de estrategia, sino por la forma en la que nos presentamos frente a él. Cada episodio está anclado en un capítulo del libro Let It Happen, no para repetirlo, sino para ponerlo en movimiento. Soy Moabo Espinosa, autor de Let It Happen, acompañado de Julio de Villasante, especialista en liderazgo experiencial, cultura y trabajo con caballos. Juntos te vamos a llevar en esta aventura de Deja que suceda. Arrancamos. Hola amigos, ¿cómo están? Julio, otra vez aquí en otro episodio más de Let It Happen, deja que las conversaciones crezcan. En el episodio anterior hablábamos mucho de la identidad, no de la identidad, sino de la propiedad de la decisión, ¿no? De tomar realmente esa responsabilidad. Sí, es correcto. Creo que ese fue un gran capítulo, incómodo en el punto medular que es tomas la responsabilidad o no. Y creo que ese se enlace con de una manera bastante interesante desde el libro, que ese es el fundamento, y con este segundo capítulo que creo que también va a provocar reflexión, que creo es importante. Totalmente. Y aquí en este capítulo, lo que va a suceder con este capítulo es que vamos a hablar de cómo se pone a prueba el liderazgo bajo amenaza, que realmente no es algo que sea intelectual. La amenaza no afecta el intelecto, la amenaza afecta la parte emocional. Y eso hace que como consecuencia el intelecto empiece a dudar. Y ahí creo que hay mucho con lo que tú trabajas, ¿no? Sí, es correcto. A ver, hay muchas partes que tocan la amenaza, desde la parte más elemental, que es la física, la neurobiología, y aquí es donde nosotros lo hemos visto mucho con los caballos, que son incorruptibles, no hay forma de que ellos los convenzas de nada, simplemente con esta coherencia del líder, de la cual hablamos, ¿no? Que siempre es este tema de cómo contagiar a los demás. Exacto, porque aparte la amenaza no interrumpe los planes de una empresa. Lo que hace es que desestabiliza la identidad del dealer, y al desestabilizar esa identidad, pronto el líder no siente la misma. La semana pasada tuve una sesión de coaching con una directora de un grupo importante. Están bajo una amenaza de riesgo en la forma en la que eh, tanto su negocio, su industria están reaccionando en este momento. Ante un crecimiento fuerte, diferentes situaciones. Es irrelevante realmente la parte externa que generó la amenaza, que puede ser la que tú quieras. Vamos a hablar más adelante de COVID, como puede ser la economía, como puede ser un crecimiento fuerte, como puede ser lo que tú quieras. Es irrelevante. Lo que es relevante es la amenaza en sí y lo que la amenaza hace con el líder, porque realmente pone en crisis la identidad del líder. O sea, tú hablas de gente que tiene años y años de experiencia, ha vivido crisis, que ha tomado decisiones y de repente empieza a dudar de sí mismo, empieza a dudar de sus decisiones, empieza a no sentirse seguro de los siguientes pasos, hasta que le recuerdas, hasta que tenemos una sesión de recordatorio de los éxitos que ha logrado, de la persona que es. Es decir, dejamos de trabajar, y esta es una parte que sé que hacemos mucho en nuestros retiros de caballos, de liderazgo asistido por los, donde dejamos de trabajar en lo que la gente cree que es el problema y nos enfocamos en la identidad de la persona, donde les recordamos su experiencia, su historial de éxito, quitamos esa fragilidad que genera la parte emocional cuando el yo interno realmente se ve amenazado. Sí, mira, yo creo que este tema de la incertidumbre ya lo venimos acarreando desde hace algún par de años por acá, desde el COVID, ya como fuente fuerte. Y la verdad es que yo a veces me pregunto, y es más, te pregunto y le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿será que
la incertidumbre parte de la base de, vamos a llamarlo así, temer un daño real o de no poder controlar lo que el daño que imaginamos va a generar. Mira, esta amenaza lo que produce principalmente, la incertidumbre es el reflejo del miedo. Lo que realmente genera es miedo. O sea, esa es la palabra correcta de utilizar. Y es un miedo, no como pánico, sobre una sensación de que las cosas dejaron de ser como yo esperaba que fueran. Entonces, por eso es incertidumbre, pero la emoción interna es de miedo a lo desconocido, es de miedo a la decisión que voy a tomar, pero principalmente el miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Aquí entramos a una fase de cuatro elementos básicos en cambio. Y en el libro hablamos de estos elementos. Primero es este famoso miedo que se ve reflejado como incertidumbre, pero adentro, acuérdate la época de COVID, todo el mundo tenía un miedo, Literalmente era un shock. literalmente era un shock. ¿Y qué pasa después de eso? Entonces empezamos a reconocer que la situación es nueva, es distinta, que, que, que tenemos que dejar de pensar en cómo eran las cosas, sino tenemos que realmente reconocer que ya hubo este shock, que ya hubo esta amenaza, que ya hubo esta sacudida que nos dieron. Y entonces, cuando empezamos a reconocer eso, no es que, no es que se nos quite el miedo. Fíjate lo interesante de esto, ¿eh? No es que se nos quite el miedo, es que empezamos a trabajar con el miedo. Empezamos a aceptar el miedo como una emoción que puede catalizar la creatividad, que es el tercer elemento, ¿no? Que empezamos a construir ese significado. Entonces empiezo a dejar de preguntar, fíjate esto, ¿eh? Dejo de preguntar el cómo arreglo esta situación, a qué significa esto para quién soy y cómo lidereo. Ahí es cuando cambia esa identidad, donde yo entiendo que esto realmente es una amenaza interna, y es cuando la creatividad empieza a salir. Cuando no trato de solucionar el problema, pero trato de identificar quién soy yo en medio de esa incertidumbre, en medio de esa amenaza, en medio de ese cambio que está sucediendo, porque al final es a mí a que me tienen que voltear a ver como líder. Y cuando esa creatividad empieza a surgir, el crecimiento lo empiezas a ver en la gente. Y esto yo lo he visto reflejado en varios talleres que hemos hecho con los caballos, como en un lapso a lo mejor de 20 minutos, 30 minutos, hemos visto cómo se logra esta fase donde el líder puede percibir este proceso de forma más sencilla. Sí, eso es un hecho. Y una de las grandes ventajas es cuando lo bajas, digamos, del pensamiento y lo bajas al cuerpo, cuando el cuerpo te está dando información. Ahora que dices esto del shock, del miedo, pues desde la esencia más primaria, digamos, del ser humano en esta parte de cómo responde al miedo y todas estas todas estas partes y los procesos. Para resumirlo de una manera muy sencilla, cuando tú percibes el miedo, de otra manera hay una serie de reacciones que te inhiben la capacidad de pensar con claridad. Y ahí es en donde creo que está el loop, en donde muchas veces te sigues con esa baja capacidad de pensar y te metes en una espiral que probablemente no te va a llevar a algún lugar donde tú quieres. Totalmente, entras en esa espiral de miedo, aceptación, negación, miedo, negación, porque ¿cuántas veces te ha tocado estar con clientes, eh, líderes que te dicen: "Sí, mira, entiendo lo que está sucediendo", y entra la palabra pero, que automáticamente niega lo que acabamos de decir, ¿no? Ya, fíjate que en los caballos, ahorita me estoy acordando cuando damos estos talleres de liderazgo de retiro, ah, es muy común que comentemos las fases que tiene un caballo, es decir,
modo, que están en modo pelear o huir. Ujú. Entonces, ese modo también se presenta, digamos, en los humanos. Pelear no es de que yo me voy a agarrar a golpes contigo o con mi equipo, sino pelear es, por ejemplo, cuando estás, intransigente, cuando tienes una cierta rigidez, cuando ese miedo te lleva justamente a no modificar esa parte. Y huir no necesariamente es que te salgas de la oficina, que simple y sencillamente tienes esta disonancia cognitiva, este conflicto interior, interno, y lo que muchas veces hacemos es irnos a otro lado mentalmente en vez de ocuparnos de bajar, estar presentes y en vez de estar en modo show off, irnos a un modo show up. Porque para poder actuar con coherencia, el líder necesita reconstruir esa relación consigo mismo. Mm. Entonces, tiene que haber mucha coherencia de entender quién soy yo para poder enfrentar mi amenaza. Sí, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué hago? Van de la mano. Y esa información es la que tú estás transmitiendo en cada momento, ¿no? Y cuando estás en esta parte, digamos, de incertidumbre, en esta parte rígida o en este modo de pelear o huir, que serían las dos formas de funcionar ante la amenaza, quien paga el precio es el equipo, la organización, y no sé, o seguro estoy, de que esa ha de ser una de las pláticas más recurrentes contigo en las sesiones que... Es una plática muy, muy recurrente y es una plática que nos ayuda en algo. El libro, el título se llama Oxford. Pero ¿por qué se llama Oxford? Porque no es una evidencia como destino. No es algo que yo quise poner para decir, para que sepan que fui a Oxford. Más bien es un espejo, ¿no? Es un espejo. La idea es que de repente necesitamos estos lugares donde el lugar, el momento, la pregunta deje de ser ¿qué sé? Y se convierta en en quién soy yo sin certidumbre. ¿Quién soy yo cuando dudo? Entonces, yo cuando llegué a Oxford, yo llegué a a estudiar a Oxford a los 47 años, o a los 48 por ahí, Ujú. trabajando y manejando la empresa, y de repente empiezas a sentir y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? O que lo que sabes es muy poco comparado contra lo que deberías de saber, pero lo que te hace muy visible es tu proceso. Entonces, vamos a pensar en eso, en el proceso. ¿En qué es lo que pasa con la gente? ¿En qué momento nos damos cuenta? Porque las amenazas siempre van a existir, ¿estás de acuerdo? Hoy estamos viviendo amenazas distintas en las economías, y a nivel mundial estamos viviendo diferentes tipos de amenazas. A lo mejor alguien está viviendo alguna amenaza en su relación familiar o en su empresa, que no tiene nada que ver con la economía, que tiene que ver con otras cosas. Al final del camino es una amenaza y nos pone a prueba como líderes, pero nos pone a prueba en un proceso que estamos viviendo, porque el liderazgo no es de tal día a tal día, no tiene tiempo de inicio ni tiempo de fin. Tiene tiempo de toma de decisión de quiero ser líder, y a partir de ahí, si ya tomaste la decisión de ser líder, realmente líder, entonces, pues, es una decisión que estás tomando todos los días. No Sí, confundir el poder con liderazgo. la verdad es que a mí, ahora que mencionas esto de Oxford, en la cabeza una pregunta. Yo te imagino sentado en lo que escribes en el libro, Mm, con esa historia y todas las personas o personajes que mencionas en el libro, que aparecen por ahí. ¿Qué fue lo que te impulsó a perder el miedo? Porque como bien lo dices, 8 años, mucha historia, mucho trabajo y de repente caes ahí, te saca de una zona, vamos a llamarle conocida,
y te pudiste haber ido para abajo, cerrarte con el miedo, impulsarte, que para mí eso es una de las grandes lecciones de este capítulo. Fíjate que pasaron las 2 cosas. Sí hubo un shock muy importante en el primer módulo que tuve, las primeras semanas que estuve ahí, fue un shock importante, porque al final del camino estás llegando a una institución, olvídate del privilegio que tiene, los años que tiene, la gente que ha estudiado ahí, mentes brillantes que han pasado por ahí, y de repente, y el 20 dices: "Ah, cabrón", perdón por lo de Ramón, pero dices: "Ah, cabrón, estoy aquí en medio de todo esto", y te da miedo, te da miedo de decir: "Realmente no merezco estar aquí, realmente estoy al nivel de estar aquí". Y te das cuenta también cuando caminas en las calles, cuando caminas entre los corredores y volteas a ver la gente, jóvenes, adultos, todas las edades, de todas las razas, de todas las culturas, y te das cuenta del privilegio que es estar ahí. Entonces tomas decisiones importantes. ¿Qué es más fuerte? El miedo que tengo de no poder cumplir conmigo mismo, porque ya estás en una edad, a lo mejor cuando estás chavo y entras a la universidad o haces una maestría a una edad muy joven, a lo mejor tienes más miedo de no cumplir las expectativas de tus papás. Ujú. A lo mejor tienes más miedo de no cumplir expectativas externas. Olvídate de los papás, expectativas externas. Hoy la expectativa es interna. Y ahí cuando haces esa reflexión, tú sabes que soy una persona que me gusta mucho reflexionar. Cuando haces esa reflexión, te das cuenta que la expectativa interna es el motor, la energía más fuerte que puedes tener para detenerte o para empujarte. Ya. Ojo, para detenerte o para empujarte. Entonces, no es el miedo que tienes, es reconocer ese miedo y lo que ese miedo puede hacer dentro de ti. Y entonces ya pones cuáles son las alternativas que tengo. Si esta energía no la hago para empujarme y me va a detener, ¿qué va a significar en mi identidad ahora? Es decir, fui a Oxford, me aceptaron, entré, empecé a estudiar, me dio miedo, me regresé y me salí. Ya. ¿Qué va a hacer eso con tu identidad hacia el futuro? Pero, una vez más, olvídate de Oxford. Vamos a meternos a una empresa, vamos a meternos a la vida de alguien. Por eso el libro se llama Let It Happen, ¿no? Deja que suceda. ¿Que suceda qué? Que suceda lo que traes dentro. Ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes esa energía a dónde te está empujando. La pregunta es, ¿por qué no dejas que esa energía te empuje a los lugares que quieres llegar? ¿Por qué dejas en muchos casos que te mantenga en los lugares donde estás? Esa es una muy buena pregunta. Que hay dos caminos que, por lo menos desde el trabajo con los caballos, yo he visto. Ante esa pregunta, las personas te pueden dar todo un sinnúmero de explicaciones, que pues por X, por Y, por Z, por todas las razones, y rara vez se enfoca en hacia dónde, en el propósito, muy rara vez. Y eso me conecta mucho con una teoría que conocí por ti y a través del libro, que es la teoría de la autoevaluación, que es como una especie de locura medio, medio incongruente, entre comillas, cuando estás leyéndola y cuando estás profundizando en ella. Me parece fascinante esta parte de que no necesariamente siempre estamos buscando la aprobación, sino que muchas veces estamos buscando la confirmación. Y entonces tu rol y tu personaje, tú como Mao, sentado en Oxford y conociendo colegas, te pudiste haber quedado anclado, y creo que la invitación del libro, a mi entender, o para mí fue esa: te puedes quedar anclado en que te confirmen lo que tu propia percepción, o te puedes quedar anclado inclusive en solo buscar la aprobación, pero todo externo. Y acá para mí
El gran regalo de la vida es cuando esta parte del liderazgo lo haces desde adentro, cuando lo haces interno, y eso se va a reflejar hacia afuera. Correcto. ¿Y sabes qué? Tocas un tema bien interesante, el tema de la aprobación. No, cuando como seres humanos dejamos de buscar la aprobación externa y buscamos el entendimiento interno, evolucionamos como líderes, evolucionamos como personas. Tú ponte a pensar cuánta gente, y lo hemos visto una vez más en los talleres, lo vimos en Europa hace poco que estuvimos haciendo el taller, lo hemos visto en México, cuando hacemos los talleres, y lo has visto en otros países donde lo has hecho. Gente busca principalmente la aprobación externa. Hasta te dicen: "¿Cómo me veo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal?". Como que nos preocupa mucho el que nos juzguen, Ujú. esa palmadita en la espalda. Y no estoy diciendo que no sea importante. Todo momento, yo creo que a todos nos gusta que nos digan que hicimos un buen trabajo, que las cosas van bien. Pero ¿hasta dónde esa aprobación está en un nivel más alto que el entendimiento de quiénes somos nosotros y el proceso que estamos viviendo? ¿Y qué tanto esa aprobación externa nos detiene más allá de impulsarnos? Pues mira, la verdad es que, digo, yo lo que te puedo compartir es que esa aprobación externa te estanca, te detiene. Sobre todo en la mayoría de los casos, creo que vives bajo amenaza todo el tiempo. Y bajo amenaza en el sentido de tener que cumplir a lo que tú crees que es la aprobación de los demás, porque además ahí también hay todo un tema. Lo que yo creo que sería la aprobación de los demás. A lo mejor una sonrisa lo tomo con una aprobación, pero a lo mejor la sonrisa significa otra cosa. Entonces, en ese sentido, cuando lo llevas esto a la parte sensorial, a la parte emocional, a la parte de adentro, que ese es uno de los grandes reflejos que tienes tú trabajando con las manadas de caballos, entonces te permite hacer estas conexiones más allá del entorno, porque luego el entorno también es bastante, llamémosle, dor de estas posturas, facilitador de estas posiciones, de esta autoimagen, y tú cuando sacas a las personas, sacar en el buen sentido, las llevas, digamos, a trabajar a otro lugar, tienes otros resultados u otra apertura que normalmente en las oficinas centrales, en las reuniones de trabajo, hay más posición, digamos. ¿Qué tanto entonces eh, esto que está buscando el ser humano tiene que ver con las expectativas que nos estamos creando de lo que creemos que debe de ser esa aceptación, esa palmada, ese reconocimiento? ¿Qué tanto la expectativa de decir: "Voy a hacer esto porque Julio va a estar contento"? Llévalo a tu casa, llévalo a tu pareja, llévalo a tus hijos, llévalo a todo, ¿no? Voy a hacer esto porque entonces le voy a llevar flores a Elizabeth. ¿Por qué? Porque va a estar muy contenta. Pero yo no sé cómo estuvo el día de Elizabeth. Entonces, a lo mejor llega Elizabeth y viene toda acelerada, viene toda, porque tuvo un día muy complicado y de entrada no ve las flores. O las ve, pero no es su prioridad detenerse. ¿Por qué? Porque viene todavía emocionalmente saturada de muchas cosas. Y Ujú, entonces, reacción a la mejor original puede ser, ahí está, le compro flores y no le gustan. Y a lo mejor 15 minutos después me lo agradece, me da un abrazo y todo, pero para mí ya es tarde. Para mí, yo quería que lo primero que hiciera entrando a la casa fuera las flores, y no sucedió. Y te estoy hablando de un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos lo vivimos en casa muchas veces, que esperamos algo en un momento esperado como una expectativa de aceptación, de agradecimiento, de lo que tú quieras. Entonces, ¿hasta dónde las expectativas tienen un valor que pueden poner en amenaza las relaciones? Y ojo, las relaciones en casa, todo está creado a través de relaciones. ujú. Entonces,
Yo le La sumo es una rayita a tu pregunta o un comentario, digamos, a esa pregunta. Tomando el caso de las flores de Elizabeth y tú que se las llevaste en buena lid. Y luego sucede el momento y resulta que no las vio, y entonces uno empieza con su autonarrativa diciendo no las vio, cómo es posible, o la Conste que narrativa que Elizabeth sea. sí ¿eh? Lo estamos poniendo como ejemplo, que conste que Sí, sí. Elizabeth las ve y les encanta. No, 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 no. Meramente casual. Ahora, aquí el punto es, regresa, te dice, oye, mil gracias, las flores, tu buen día, lo que tú quieras. ¿Y cuántos de nosotros, después de esa interacción, tomando el ejemplo tuyo, puede ser con tu jefe, puede ser con alguien dentro de la empresa, cuántos de nosotros nos quedamos con esa historia, nos volvemos a enchufar al drama, y ese enchufarnos al drama es crearnos esta narrativa que es lo que muchas veces genera el propio miedo, que te quedas sobreanalizando N cantidad de tiempo lo sucedido en un tema muy específico. En el libro creo que puse esto, o traté de ponerlo esto muy claro con la parte del COVID. ¿Cuántos en la época de COVID, vamos a regresar a la época de COVID, cuántos escuchaban las noticias al despertarse? Se metían a bañar, salían de bañarse y volvían a poner las noticias. Y le buscaban por otro lado a ver si las noticias decían algo distinto. Y empezamos a un sobregiraje de todo eso donde entrábamos eso, y entonces tú en la cabeza, porque ¿qué es lo que venden las noticias? Lo negativo, lo positivo nunca vende, lo negativo es lo que vende. Y Es entonces correcto. empezamos a crear esta narrativa, ojo, piensen COVID, pero piensen en sus agencias, piensen en sus casas, lo que vende es lo negativo, con lo que nos quedamos es con lo que negativo, aun cuando pueda tener el mismo nivel emocional, la importancia que le damos nosotros como seres humanos a lo positivo versus la importancia que le damos a lo negativo es diametralmente opuesta y tiene un sentido psicológico importante. Lo negativo nos pone a la defensiva, lo cual supone que nos estamos protegiendo. Pero ¿hasta dónde nos estamos protegiendo? Al no darle el mismo valor a las cosas positivas que están sucediendo. Y por eso esa etapa del miedo, de la incertidumbre, de repente dura tanto tiempo hasta que no entramos a estas famosas sesiones de entendimiento, de decir, ok, acepto dónde estamos y ahora tenemos que crear algo distinto, que es una etapa muy fuerte, por ejemplo, en terapias psicológicas. La gente llega con estos miedos, con estos traumas, con incertidumbre en su vida y empieza a platicar con el terapista. Y lo que el terapista está buscando hacer en ese momento es que acepta tu situación para poder crear algo nuevo. En los negocios es lo mismo. ¿Cuántas juntas generas tú en tu negocio dándoles vueltas a lo mismo una y otra vez, pero no entramos a una etapa de creatividad para hacer algo distinto? Queremos que las cosas sigan siendo como antes. Y la pregunta es, ¿las cosas pueden seguir siendo como antes cuando existe una evolución? Y luego otra. Vamos a entrar al comportamiento humano, si me permites, Julio. Canta. Porque analizamos estados financieros y vemos KPIs y vemos resultados y queremos resolver esos resultados desde el Excel, cuando todo eso es el resultado del comportamiento de la gente. Entonces, si yo no cambio o afecto el comportamiento, nada cambia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, bueno, no creo, para mí es un must dentro del liderazgo, es cómo impulsas ese cambio, sin echarle la culpa o la responsabilidad, digamos, al entorno, tu empresa, al que siempre está de mal humor, etc. Ok, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo te haces, cómo aplicas el accountability o cómo te haces accountable tú desde esa percepción? Porque al final del día yo he visto muchos líderes con una seguridad brutal cuando están en las salas de juntas.
Luego ya cuando están un tete a tete con una dinámica en el tema con los caballos, ciertas cosas bien interesantes. Y la verdad es que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que al final del día ya no escuchan. O sea, llega un punto en donde ya no escuchan lo que está pasando, ya no se escuchan ellos, ya no escuchan el entorno, ya no escuchan nada. Al grado que he recibido, una serie de, ¿cómo le llamaremos? De curiosidades en el lenguaje que han inclusive, argumentado que los caballos están entrenados. Él, el que ya no escucha, es bueno, y los que son malos, digamos, son unos animales, que están por ahí, y ese no escuchar me parece que es algo en donde siempre hay que cargarle la tinta. ¿Realmente estoy escuchando lo que me están diciendo las personas, o ya estoy en esta rigidez de plano que nada? Eso me causó un miedo antes y por eso me defiendo así. Lo que hoy estoy viendo me está generando el cerrar los oídos, los ojos, todos como los changuitos estos de así, ¿o Ujú. qué está pasando? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que tocas el tema de rigidez. El rigidez es una herramienta negativa, ojo, quiero empezar con eso, que los líderes terminan tomando porque les da hasta cierto punto certeza. De la toma de decisión es rígida, decir, esto es lo que se tiene que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las opciones se empiezan a reducir, empiezan a depender, y la razón es que lo justifican, ¿no? Justifican porque dicen, esto en el pasado me ha funcionado. Y esto es donde te da a ti tranquilidad o seguridad, entre comillas, porque dices, ya lo probé, ya me funcionó, entonces hay que seguirlo haciendo. Pero lo que eso también es que o elimina o baja de forma dramática el poder de, del desacuerdo, el poder de que los gerentes puedan desafiar o que los líderes puedan desafiar o que dentro de la organización en la que estás te puedan desafiar, porque como tú tomas las decisiones y dices, este es rígido y esto es lo que se tiene que hacer, entonces ya no hay. Para ti como líder te dice, esto me da, a mí me da certeza. ¿Por qué me da certeza? Porque a mí me hace sentir cómodo. Pero en realidad son respuestas que están protegiendo una inestabilidad interna. Cuando hablamos de rigidez, y lo definimos en el artículo y en el libro también de alguna u otra forma, lo pueden empezamos a escuchar dentro de la organización que hay mucha inflexibilidad, el cambio no es algo que se va a dar en la organización, que estamos atrapados en el pasado, pero el líder se siente seguro porque él utiliza los datos para confirmar que él está bien. Entonces, la estrategia, más allá de poder ser algo que vaya generando algo hacia futuro, fica el pasado. Fíjate lo interesante de esto, ¿eh? Yo me encuentro muchas estrategias que lo único que están haciendo es justificar el pasado, pero no están desarrollando el futuro. La velocidad ya no sabes si es rápida o si es lenta. Existe porque estamos moviendo. Y entonces, se empieza a reemplazar esta creatividad, este aprendizaje, esta, esta gran oportunidad de poder hacer cosas distintas y de repente ya estuvo muy tarde, porque lo que estuvimos haciendo bajo esta rigidez es que estuvimos afectando el comportamiento de la gente, se empezó a acostumbrar a ciertas cosas. Y ahora para poder salir de esa rigidez, tenemos que empezar a afectar al comportamiento otra vez. Ya, y yo creo que muchas veces, la pregunta que normalmente se cae en ese entorno, eh, es, más bien no es qué estrategia debo de seguir, es mejor me voy por el camino conocido en ese contexto. Y eso me recuerda mucho a una voy a poner un ejemplo también hipotético con una esposa, hablando de los hijos. He sentido que en la plática
parte de la plática es, necesitamos crecer y evolucionar como van creciendo y evolucionando los hijos. Es decir, yo no me puedo relacionar con un hijo de 20 años igual que me relaciono con el de 3. Ese recuerdo de lo que me funcionó a los 3 años ya no me funciona ahora, porque todo el mundo va evolucionando. Cuando uno se amache y dice: "No, es que siempre va a ser mi hijo chiquito", estás perdiendo todo. Estás casi, como dices tú, justificándote. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que entender nuestro rol. Tenemos que realmente entender el rol que tenemos. Ojo, no el rol que quisiéramos tener, porque son distintos. Hace poco vi un video, justamente en este tema, donde era muy claro, y a lo mejor esto tiene que a lo mejor esto es muy latino, pero era muy claro donde de repente hay papás que realmente quieren ser los amigos, cuates, los colegas de sus hijos. Principalmente tenemos que entender que nuestro rol es ser guía, que podemos generar una relación, perfecto, que nosotros los amamos, perfecto, pero que nosotros tenemos que guiar y tenemos que adaptarnos y tenemos que enseñarles y tenemos hay un libro que se llama, y una teoría que se llama Tough Love, ¿no? Amor duro, donde tenemos que tomar decisiones donde no van encaminadas a ser el amigo o van encaminadas a que me quieras, van encaminadas a que me respetes, a que me entiendas. Y vamos a salirnos del rol de papá, mamá, porque a lo mejor se puede convertir en algo muy controversial, pero vámonos al rol de líder en una organización. De repente yo encuentro líderes en la organización que quieren caerle bien a todos sus colaboradores, quieren ser amigos de todos sus colaboradores. Ese no es su rol principal. El rol No, principal, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? hay un el otro día también vi, uno de esos mensajes motivacionales, dice: "Si quieres caerle bien a todos, pues dedícate a vender helados, pero si eres líder, tienes que entender que tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que generar conversaciones incómodas, que tienes que desafiar el status quo de si quieres evolución, no podemos esperar que todos los días todo el mundo esté contento con nosotros". Y ese es parte del miedo y la amenaza que muchos líderes tienen. Que lo que está afectando es su ego, lo que está afectando es, eh, pues sí, su ego, o sea, y entonces, ¿hasta dónde tenemos que meternos en estas teorías de los egos y entender qué está sucediendo en la persona, ¿no? ¿Qué alternativas se pueden generar? Mira, la primera es que tienes 100% de razón, por lo menos para mí, desde esa perspectiva. No le puedes caer bien a todos, por un lado, y por otro lado, no todos somos la misma persona el mismo día. Cada quien tiene sus circunstancias, su momento, su punto en la etapa de su vida en la que está. Y eso es un hecho. Si yo hoy voy a la chamba con un tema que traigo familiar, por más que me caiga bien mi jefe, no necesariamente voy a ser el más amable, digamos, del capítulo de Oxford, o Ujú. llegas de allá y de repente vas literalmente en un viaje. Supongo que venías con todas las mieles de lo aprendido, de lo vivido, tal, y de repente se abren las puertas, bajas del avión y empiezas a percibir que hay algo que no está como usualmente. Sigues avanzando y de repente te das cuenta en el hotel al que llegas que usualmente algo está pasando que no sabes qué es, por decirlo de una manera, pero está todo raro. Estas son señales que tú fuiste percibiendo por obvias razones y que para mí son un punto realmente interesante en la vida de los líderes. Es decir, nos damos cuenta de muchas cosas sin hacerlas conscientes, pero eso no quiere decir que no las percibimos. Entonces, cuando todo eso empieza a suceder, hay una especie de shock, de cambio, de incertidumbre, diciendo qué está pasando acá. No sé si pensabas que te iban a salir zombies por un lado, o sí, como yo ya me estoy viendo mucho como en película, pero definitivamente todo cambió. Todo cambió. En ese cambio, Mao, ¿qué versión tuvo que dejar ir? Si es que tuvo que dejar ir una versión.
No, y lo dices correcto. Fíjate que cuando estábamos en Oxford, yo estaba haciendo mi tesis cuando fue lo de COVID. Y entonces me pasé 2 semanas antes, eh, en una cabañita que rentamos afuerita de Oxford, y entonces estábamos haciendo tesis, inmersos en los libros, éramos un grupo de compañeros que estuvimos trabajando en ellos, teníamos podíamos agarrar el camioncito que nos llevaba al centro de Oxford a tomarnos una cerveza, entonces llegábamos al Turf Tavern y nos tomábamos una cerveza, pero a discutir de lo que veníamos hablando, no no veíamos nada, de repente en una noche vimos porque estaba justamente la época de Brexit, fue Mm, justamente Brexit sucedió, entonces, de repente nos enfocamos en las noticias de Brexit. Entonces, lo platicamos, lo discutimos, realmente no percibía yo una amenaza de lo que era COVID. Entonces, de repente te subes al avión, es de regreso, aterrizo en Houston, un aeropuerto que tradicionalmente está hasta el queque de gente, y ujú. dices: "No puede ser, algo pasó". Y llegas al hotel y lo mismo, y lo mismo. Y entonces, contestando tu pregunta, yo creo que lo que sucedió en mi yo fue que entendí profundamente mi responsabilidad, no conmigo, no con mi negocio, con la comunidad en general. Y la comunidad que yo podía afectar de forma directa era este grupo de empresarios con los que trabajamos en G20. Pero fue una sensación de responsabilidad de decir: "Aquí todos tenemos que participar". Y entonces, haz de cuenta que pasó por mi mente como si fuera una película, ya sabes, cuando están haciendo los reels que te ponen de películas de cómo van bajando eh, ¿no? Así vi todos los días de la maestría, taca, 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 tac. Vi capítulos, vi profesores, explicando y como destellos de cosas que había aprendido. Todo esto tiene aplicación ahorita. Sería una responsabilidad mía, que he pasado 2 años y medio aprendiendo esto, y ya que lo sé, no lo pueda compartir con la comunidad, con la gente, poder afectar. Entonces, y yo creo que eso le pasa a muchos líderes. De repente sentimos esta responsabilidad, esta emoción interna que sabes que tienes que hacer algo más allá de lo que es para ti. Y yo creo que ahí es cuando das ese gran brinco. Y una vez más, en mi caso, Oxford, porque es un punto de partida, pero ¿cuántos no sentimos algo así cuando escalas de posición en la empresa? Cuando tienes tu siguiente hijo, cuando cambias de trabajo, cuando de repente buscas algo en tu vida adicional de lo que la vida te ha dado hasta ahorita. Y dices: "Necesito algo adicional, necesito algo más grande". Algo interno te lo está gritando. La pregunta es, ¿qué haces con esa emoción? A mí me encanta lo que dices. Yo lo he platicado muchas veces, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, cuando el liderazgo lo dejas, digamos, en la parte de la teoría, cuando está en los libros. Inclusive personas que van a los retiros y a los talleres, muchas veces esa plática sale. Todos los manuales que existen de liderazgo, cuando llegas a la oficina, los cuelgas ahí y no te llevas necesariamente esa energía que tú sentiste, ese movimiento y lo pones en acción, que al final del día el liderazgo no termina nada más en entenderlo, sino cómo lo accionas. Claro. Y una vez más, regresamos al capítulo anterior, ¿no? Responsabilidad y propiedad. ¿En qué momento tomas la responsabilidad de tu liderazgo? ¿En qué momento tomas, y más allá de la responsabilidad, la propiedad de ese liderazgo? Y si le metemos todavía un paso más, las acciones que ese liderazgo y esa propiedad de ese liderazgo que estás asumiendo deben de generar. Cuando combinas esas 3, responsabilidad, propiedad y acciones, es cuando se da lo que hace rato definías como accountability, una palabra en inglés que no tiene traducción en español, pero que es justamente eso. Es la responsabilidad de entender de quién eres y qué pones a prueba.
Entonces, regresamos al primer capítulo, damos este capítulo cuando justamente dices: "Okey, ya tomé la decisión de hacer todo esto, quiero hacer todo esto", y pum, las amenazas, te vienen los contratiempos, te vienen los obstáculos, y es bien fácil, mucho más fácil, no brincar el obstáculo, quedarte de este lado. Es mucho más fácil echarle la culpa a la amenaza del por qué las cosas no se dieron. ¿Y por qué pasó esto? No, pues es que mira, la economía, país, el vecino, tío, la y encontramos todas las justificantes del mundo, pero nunca encontramos el accountability real de hacerle frente a la amenaza. Y esto te puedo hablar, perdón, salud, y esto te puedo hablar Gracias. desde un trauma interno que tenemos que enfrentarlo, hasta un problema en la organización, cambio de estructura o de jefe o de ideología que tenemos que adaptarnos también. Sí, bueno, hay una frase que yo creo que tú recordarás mucho, y narrando ese Querétaro maravilloso en el capítulo de Oxford, muy clásica, que es: "Así no sale, jefe". No, pues no sale, jefe, ¿no? Es esta forma muy mexicana, si lo quieres ver así, de escurrir el bulto en ese sentido. Y la verdad es que, eh, yo creo que hay un punto medular en la vida de los líderes. Más allá que te tocó llegar ahí, más allá que eres el hijo del dueño del negocio, o el nieto, o el bisnieto, o lo que tú quieras, y es esta pasión por compartir, llevar, por inspirar, por mover de una u otra manera. Creo que eso es, una de las, como bien lo dijiste al principio de este podcast, este es uno de los motores más brutales, esta energía, este movimiento, estas ganas de dar, de contribuir, de poner en la escalera de la vida, en el escenario. Yo entiendo esta parte de Oxford, que no era como el destino, no era como ir a tirar rostro a esas legendarias calles para regresar, ¿no? Con tu medalla y decir: "Mira, pues yo estudié acá", sino, okey, ya fui, no es el destino, quizá fue inclusive el principio. Correcto. Y una vez que tú defines y tomas la decisión, la pregunta es cómo mantienes la consistencia. Que todo al final del camino tiene un tiempo. Todo está definido en tiempos. Ni el éxito es duradero, ni el fracaso es duradero. Ni la amenaza es duradera, ni la respuesta es duradera, porque va cambiando. Y en el siguiente capítulo, y de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast, tiene que ver justamente con eso. El desafío fuerte son los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a durar algo? De repente ese miedo nos da, por ejemplo, COVID, y va a ser para siempre, ¿cuándo se va a recomponer? A unos hablaban, no, va a durar años, la peste cuando existió. Y la Es verdad es, cierto. no, la verdad es que la duración, términos generales, fue más corta de lo que todo el mundo esperaba. La recuperación fue mucho más rápida de lo que todo el mundo, esperaba. Los resultados fueron mucho más positivos, aún con todas las muertes, estamos hablando a nivel económico, negocios, etcétera. Al final fue distinto de lo que todo el mundo se esperaba. Sí, dejó mucha tristeza, por supuesto, dejó mucha tristeza. Dejó muchas secuelas de salud, por supuesto, dejó muchas secuelas de salud. Y podemos hablar de muchas cosas. Pero el tema principal aquí, desde la perspectiva del liderazgo, es que nos hace entender algo muy importante, que son tiempos. Y en esos tiempos hablamos de qué tanto tiempo nos tardamos en reaccionar, en ejecutar, en dar resultados, reflexionar, revisar. Y en el próximo capítulo, en el próximo podcast, vamos a hablar un poquito más de eso.
Pues me encanta y te tomo la palabra y me quedo con esta reflexión del tiempo y de la consistencia. Creo que el COVID hizo un gran espacio, hueco, en donde sí o sí la mayoría de las personas entró en una introspección de tiempos y de consistencias. Ahora la pregunta es a ver si no muchos de nosotros se nos olvidó eso. Pero bueno, si esta conversación se quedó contigo, el espacio, compártela y aquí nos vemos el próximo capítulo. Soy Julio de Villasante, junto con Mau Espinosa. Esto es Let It Happen, acción de liderazgo. Hasta la próxima, Mau. Eso, hasta luego. El liderazgo no termina en el entendimiento, comienza con la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si esta conversación se quedó contigo, dale espacio y observa qué te está pidiendo. Soy Julio de Villasante, junto con Mau Espinosa, esto es Let It Happen, la conversación de liderazgo. Hasta la próxima.